Hay temas que duelen, tanto que muchos prefieren no hablar de ellos. Pero nosotros creemos que el silencio también necesita compañía. Aquí conversamos sobre la salud mental, el duelo, las emociones difíciles. Y todo eso que muchas veces se esconde bajo la alfombra. Nosotros somos Pablo y Shanik. Y esto es Shanik y Pablo Conversan, un espacio para hablar de lo que casi nadie habla. Bienvenidos a Shanik y Pablo Conversan, un espacio de psicología y salud mental donde hablamos de esos temas que a veces son tabú, de los que no siempre se habla, pero que están más presentes de lo que nos imaginamos. Aquí no solo conversamos sobre la mente y las emociones, también buscamos humanizar a los psicólogos, mostrar que detrás de esta profesión también hay personas con historias, dudas y aprendizajes. Nosotros somos Pablo y Shanik, y en cada episodio abrimos un diálogo cercano para aprender, reflexionar y sentirnos un poco más acompañados. Gracias por estar aquí y bienvenida, Shanik, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy contento de que, bueno, de que estemos por acá. Ya se siente en estos días de diciembre y estamos muy emocionados, ¿no? Sí, sí, súper emocionados. Tenemos que estar muy emocionados. Luego hablaremos de eso, luego este mesecito hablaremos de eso, pero por ahora, me gustaría un poco conversar sobre el tema que les habíamos empezado a antojar a la gente que nos ve, que nos escucha. No les hemos puesto nombre todavía. Tenemos que lograr ponerles nombre. ¿Ustedes cómo se quieren llamar? Déjenos en los comentarios cómo creen que deberían llamarse. Alguna vez yo molesté con que ustedes eran los Shablovers, Ya pero, hablo ver, sí, es pero no cierto. sé, no sé, no sé, no sé. Vamos viendo, vamos viendo. Ok, entonces, todos en algún momento de nuestras vidas hemos, hemos querido que pasen cosas que no ocurren y nos duele. Y nos duele a veces que no ocurran. Y a veces cuando aceptamos la idea de que esas cosas no van a pasar, podemos sentir un profundo dolor, podemos atravesar por un duelo. Eso pesa, eso se siente y nos golpea. Y esto también lo podemos llegar a tener en los vínculos, en las relaciones, en diferentes momentos y conexiones que realizamos en nuestra vida. De repente hay todo tipo de situaciones que nos pueden llevar a este sentir. Una determinada relación que nosotros queríamos que se diera de una forma concreta, tal vez con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros hijos. Pueden ser muchas posibilidades, pero hoy vamos a hablar más particularmente sobre esas relaciones emocionales, erótico-afectivas, que no se logran terminar de concretar, que no se logran dar, que se quedan en ese, por poco fuimos algo, pero no pasó. Y eso, cuando se acepta, pesa, duele, golpea. Vamos a conversar un poco porque definitivamente hay duelos que pesan más de lo que la gente cree, incluso aquellos por vínculos que nunca existieron formalmente. Tenemos que comprender que no estamos exagerando, que no estamos locos o locas. No era un capricho, era un vínculo emocional real en nuestra mente, en nuestro cerebro lo procesaba de esa manera. Y el hecho de no haber podido vivir esa historia también nos golpea. Y a veces esto termina siendo muy silencioso porque o somos juzgados o incluso nadie sabía y nos toca vivir esto en una soledad muy profunda. Entonces, bueno, cuando a veces hemos llorado por alguien con quien ni siquiera tuvimos una relación, ¿estamos mal? ¿Acaso eso está mal? ¿Tú qué piensas, Shanik? No, claro que no está mal, porque como ya hemos mencionado anteriormente, al final de cuentas, el vínculo existe o existió de alguna forma. Entonces es normal, ¿no? No está mal. Yo creo que, pues, si no todos, por lo menos a la mayoría, nos ha pasado. Es algo complejo, difícil de entender, pero que se presenta mucho y a lo mejor múltiples veces en nuestra vida. Así es, así es. Seguramente es de esas cosas que por
la diferencia en la que vamos viviendo, pues cada momento de nuestra vida, cada proceso, pues incluso uno diría, no es un mismo dolor, son diferentes matices los que podemos llegar a experimentar en las relaciones y en incluso estas relaciones, estos vínculos que ocurrieron, pero que no llegaron a tener ese nombre formal. Esa situación no llegó finalmente a ser, o incluso cuando idealizábamos, por ejemplo, con una amistad de la que nos enamoramos y no va a pasar, no pasa. O cuando llevábamos mucho tiempo detrás de esta chica, este chico, y no, esto no va a ocurrir, no va a pasar. Son diferentes como situaciones, pero bueno, tú nos irás conversando un poco más. Cuéntanos, ayúdanos a definir este asunto de qué es eso de un duelo por una relación que nunca fue. A ver, pues es un proceso emocional complejo que aparece cuando se pierde esta posibilidad afectiva que nunca llegó a convertirse en una relación formal. O sea, no es que se le esté llorando a una historia real, sino como a la expectativa que uno tenía, a la fantasía, a lo mejor el vínculo emocional imaginario, la versión que idealizamos de la relación o de la otra persona. O sea, es como esta mezcla de todas estas cosas, la posibilidad que no se concretó, el hecho de que idealizamos a esa persona a tal grado que era perfecta o perfecto para nuestros ojos, o incluso la relación que llegamos a armar en nuestra cabeza era como a lo mejor la mejor relación del mundo, ¿no? Entonces, al tener esa pérdida de expectativas, todas las fantasías o las proyecciones que hicimos a futuro, es cuando llega este duelo y estos sentimientos tan confusos. ¿Por qué? Porque es un duelo tan confuso. Pues es que es confuso por el mismo hecho de que como estrictamente no fue una relación que existió, o Ujú, sea, empieza como esta invalidación igual por la sociedad, porque era como de, no eran pareja, no eran novios, no, o sea, ¿por qué estás tan triste, no? claro. O sea, y entonces la gente lo minimiza y uno mismo empieza a tener estos pensamientos de, no, pues sí, yo estoy mal, no debería estar sintiendo esto, no debería estar triste, pero a final de cuentas es que no es un duelo menor. O sea, un duelo es un duelo. Literal, todos pesan de diferentes maneras, a lo mejor dependiendo la situación, pero pesan y son importantes. Entonces, igual es confuso porque no hay un cierre oficial, por lo mismo que nunca hubo una relación como tal. Correcto. Entonces, no se pudo tener ese cierre de que a lo mejor, o sea, que uno tiene en relaciones normales de, no, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo, terminamos, hasta aquí lo dejamos, bla, bla, bla. O sea, lo que sea cuando uno termina una relación. Pues acá no existe esa interacción. Entonces eso igual lo vuelve algo muy confuso. Y entonces esto hace que uno viva todo este proceso en silencio. Ok, cuando uno se pone en esta perspectiva de pensar no solamente en la diferencia de los dolores, sino también en la intensidad de los dolores, porque para algunas personas esto duele tanto. Incluso algunos lo han descrito como que duele hasta más que cortar una relación, que si duró un tiempo y que se vivió y que... ¿Por qué? Eh, ¿Duele tanto? Porque el vínculo emocional no necesita, digamos, como un contrato formal. O sea, uno ya depositó emociones, expectativas, existió un apego emocional, o a lo mejor hubo una conexión, si tú quieres, imaginaria, o toda la narrativa que uno se armó adentro de su cabeza, todo eso influye y pesa.
porque el cerebro está procesando la pérdida de expectativas como una pérdida real, algo genuino, por ende, duele Ok, mucho. Entonces, como decía ahora, uno idealiza a la persona o la relación o lo que sea. Entonces estás perdiendo esa versión perfecta que te habías imaginado. O sea, no solo estás perdiendo a una persona, estás perdiendo toda la historia que te imaginaste, que visualizaste, que creaste, que esperabas que ocurriera. claro, Entonces entra una ambigüedad, o sea, la ambigüedad hace que duela más que una ruptura real, porque entonces llegan estos pensamientos de, ¿y si, y si hubiera hecho esto? ¿Y si a lo mejor no hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera dicho esto? O, ¿y si lo hubiera, no sé, cualquier cosa que se te ocurra? O sea, empiezan estos pensamientos de easy, easy, easy. Y eso genera un sufrimiento interno en la persona que, que pesa. Es como te estás culpando todo el tiempo de que si yo hubiera hecho algo diferente, esto hubiera avanzado y entonces podría haberse concretado una relación formal. Y ok. volvemos a lo mismo, duele tanto porque no hubo un cierre, un cierre real, como cuando uno termina una relación cualquiera. Definitivamente nuestra capacidad creativa es al mismo tiempo una cosa que nos puede llegar a lastimar, porque pienso que obviamente uno no se imagina todas estas cosas porque esté mal, porque no sé. Hablábamos del miedo al éxito hace algunos programas y revisábamos cómo nos puede llegar a doler incluso el renunciar a esas ideas de emprendimiento, cómo nos puede dar mucho miedo abrazar del todo esas ideas de emprendimiento. Pero definitivamente cuando uno en su cabeza ya plasma algo como lo que desea, pues sea que lo luches de la manera más práctica o sea que simplemente lo imagines y lo idealices y lo pienses, ahí está. Y esas ideas en nuestra mente son, pues por supuesto, completamente reales, son cosas que están ahí. Ahora, uno puede imaginar esos casi algo de muchas maneras. Quisiera que nos ayudaras como a aterrizar esto con algunos ejemplos para, para que todos los que nos están viendo y escuchando puedan como decir, ok, yo he estado ahí o he vivido determinadas cosas. Danos algunos ejemplos de esas relaciones que nunca fueron, por favor. Claro, está como la casi relación o el típico, el casi algo. Creo que, pues si no todos, muchos sí hemos escuchado cuando la gente dice, no, es que mi casi algo. ¿Y qué es ese casi algo? El casi algo son personas que salían, que hablaban a diario, que a lo mejor había esta química, esta energía, había cariño, había sexo, pero nunca se formalizó ni se le puso una etiqueta al vínculo. O sea, a lo mejor se trataban como pareja, pero nunca formalizaron, nunca etiquetaron este vínculo. Entonces, cuando eso se termina, vienen todos estos sentimientos de lo que ya decía ahora. O sea, siento que ese es como el ejemplo más común, que se suele presentar más y que a lo mejor uno escuche más en las conversaciones. Otro ejemplo es la relación imaginada o idealizada. O sea, es como que literalmente te enamoras de una idea. Te creas una idea de la persona y a lo mejor la engrandeces. Entonces, no, es que es perfecto, es el hombre, es la mujer perfecta. Yo lo amo, me trata como princesa y bla, 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 bla. Y a lo mejor la realidad es que las otras personas voltean a ver y es como de, amigo, amiga, date cuenta, las cosas no son así. Muchas veces uno se crea esta versión súper perfecta de la persona con la que está y la realidad es otra.
Entonces, al perder esa relación imaginada que tú te creaste en tu cabeza que era tan perfecta y darte cuenta que la realidad es otra, ese es otro ejemplo, porque es una relación que nunca fue así. Solo tú te creaste la idea de cómo era, pero la realidad era otra. Otro ejemplo es el crush imposible. Alguien inalcanzable por las circunstancias que sean, ¿no? Tú al final del capítulo pasado bromeabas, ¿no? Que con Liv Morgan. Perdón, pero A ver, puede pasar. ¿así? Como Yo quiero que pueda pasar. muchas veces, muchas personas se crean una fantasía de uf, mi super crush y sí se puede y sí va a pasar. O sea, y no necesariamente tiene que ser alguien famoso, ¿ok? Puede ser incluso, ay, no sé, el hermano o la hermana de un amigo, pero por diferentes circunstancias, o sea, esa relación nunca, no se va a poder dar. Es inalcanzable, no es viable, no es factible. Entonces, es otro ejemplo. Otro ejemplo que traigo es como la relación que iba bien, pero se desvaneció. Aquí entran términos que se han como popularizado actualmente, que es como el ghosting, que para los que no sepan, el ghosting es la práctica de terminar una relación de amistad, de pareja, lo que sea, de una forma súper abrupta, cortando todo tipo de comunicación con la persona sin darle ninguna explicación. O sea, literal es como, yo hoy estoy grabando podcast con Pablo, estamos súper bien y nos hablamos, y yo de la nada mañana decido dejar de contestarle el teléfono, los mensajes, lo bloqueo de redes sociales y todo. Y no vuelve a saber absolutamente nada de mí. Eso es el ghosting. O sea, simplemente desaparece la otra persona y no da explicación. Entonces, a la persona a la que gostearon se queda con todos estos sentimientos de, pues, ¿qué ¿Qué pasó? pasó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no me dijo nada? A mí una vez me lo aplicaron y yo fue como, yo tuve Yo muchas a semanas, todos. Bueno, no, ojalá no a todos, pero a mí también. A mí también me yo pasó. estuve muchas semanas tratando de entender como de qué había pasado y no les miento, años después apareció el sujeto, me dijo, ay, perdón por lo que pasó aquella vez y yo, no me hables. O sea, bye. No. Nefasto. Entonces, No hagan eso. horrible. No hagan eso, porque es horrible, porque en serio la persona gosteada se queda con muchísimas dudas y es súper confuso. Y hasta culpas, pues, Es horrible. que ni al lugar. Es Sí, terrible. no. O sea, ahí entra el tener responsabilidad afectiva, literal, y es como de, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir por X, o sea, por el motivo que sea. Es más, es más, si se les acabaron las ganas y ya, pero díganlo. O Por favor, sea, por favor. explíquenlo y si la otra persona se pone pesada es otro tema, ¿no? Pero si no, solo desaparezcan. Así Es es, algo horrible. así es. Otro tema que viene es perdón, otro término que viene es el fading, que es una forma pasivo-agresiva de terminar un vínculo de manera gradual. O sea, no hay una confrontación directa, pero lo que se hace es que se va disminuyendo progresivamente la comunicación, el contacto, la intimidad, con la esperanza de que la otra persona lo entienda y la relación se disuelva por sí sola. Ujú. O sea, igual es, o sea, también se puede esperar, o sea, van disminuyendo como estas cosas también esperando que la otra persona sea la que termine el vínculo para no quedar ellos como los malos. Entonces, este es un comportamiento que suele causar confusión, estrés emocional en quien lo experimenta, porque pues la otra persona queda en el limbo esperando una respuesta clara, porque es que no me estás diciendo nada, solo ya eres más frío conmigo, ya no tenemos conversaciones profundas, ya si yo te expreso que algo en la relación no está como fluyendo, funcionando, tú me ignoras, o sea, es eso. No, no.
No hay explicación como tal y solo es una disminución progresiva de todo lo que conforma una relación sana. Igual es nefasto, no lo hagan. En Por serio, favor. por favor. Y otra cosa es que las personas muchas veces mandan señales confusas. Y uno diría, ¿qué son las señales confusas? O sea, son las palabras y acciones de la pareja que no concuerdan, como decirle, ay, es que te quiero mucho, te amo, me encantas. Y luego simplemente no pasas tiempo con esa persona. Es como de, o sea, si me quieres o no me quieres, porque no me estás demostrando que quieras estar conmigo. O, o, y esto está fuera de lo que habíamos preparado, o también seamos cuidadosos en no caer en las garras, pero tampoco nosotros hagamos, de verdad, hagamos el esfuerzo de ser buenas personas. Y es que esto que estás planteando, por ejemplo, es, o sea, ¿me quieres o no me quieres? Pero también es, ¿o para qué es que me quieres? Porque acá afecta y puede atacar mucho el love bombing, Claro. donde, o sea, es que si me amas locamente y quieres todo conmigo para mi vida, porque quieres sexo, pero ya si nos vamos a poner a estructurar, a crear, a darle nombre a esto, a pensar en la vida, o sea, ahí sí ya no. Eh, de verdad, veamos las señales, dejémonos aconsejar por nuestra red de apoyo y nosotros mismos seamos buenas personas, porfa. Explicación que es el love bombing. Es cuando Por una favor, persona por favor. te, te llena de afecto, de cariño, de demostraciones de amor, pero, o sea, es como un bombardeo masivo. Generalmente cuando una persona hace love bombing, digo generalmente, no es la regla, después Pueden de haber hacer love muchas bombing, cosas. ghostean. O sea, después de hacer love bombing, hacen ghosting. Sí, no, yo he atendido muchas personas, desafortunadamente, y sí digo muchas personas que les ha pasado eso y antes de que sean gosteados es donde ocurre el sexo, donde se dan como estas situaciones. De verdad, es muy la típica historia de te usaron para tener sexo y luego, chao. Eso también es una forma donde la persona que vive esa parte de la ecuación, por supuesto, también puede estructurar en su cabeza muchas cosas porque, ay, esta persona me está tratando súper lindo, o sea, esta persona es un amor, me ama en serio. Y no, no es. Bueno, y como último ejemplo, pues que traje por acá, mm, se me ocurre igual las relaciones digitales, o sea, porque son vínculos muy fuertes creados por chat, llamadas o videollamadas y que muchas veces no se concretan porque a lo mejor viven en lugares diferentes, ciudades diferentes, países diferentes. O sea, pero existe ese vínculo, ese contacto diario con la persona. Pero como a lo mejor la distancia es mucha y no se pueden ver y demás, igual uno empieza mucho a idealizar esta situación y después viene el golpe de realidad y que es algo muy complicado y demás y entonces viene el duelo por la relación que nunca fue. Ok, yo creo que nos quedan muy claros estos ejemplos. Seguramente hay muchas más cosas si uno se pone a Claro. moler y a revisar, pero sí nos deja una perspectiva, sí nos deja una perspectiva lo suficientemente poderosa. Ahora, mm, después de estos ejemplos, qué importante será que hablemos sobre esos síntomas de ese duelo, porque puede que cuando yo estoy como oyente, pues escuchando este programa, de repente yo diga, ok, a mí sí me ha dolido, pero ¿será que es lo que tengo o no? ¿O no? O sea, ¿cuáles son como los síntomas acá para uno decir, esto en efecto sí es eso? Bueno, se presentan mucho pensamientos obsesivos como ¿y si hubiera hecho? ¿O fue mi culpa? ¿Qué hubiera pasado si esta situación hubiera sido diferente? O sea, se empiezan a presentar esos pensamientos pero de una forma obsesiva, casi que todo el día le estás dando vueltas a eso.
Otra cosa es que empieza una inseguridad y baja autoestima porque empiezas a estar más pendiente del otro que de ti mismo. Entonces dejas de valorarte. O sea, a lo mejor empieza como esta onda de muchas personas lo que hacen es stalkear. Stalkear es como meterse obsesivamente a revisar las redes sociales de la otra persona o ver qué ha estado haciendo y demás. Entonces, como te la pasas tan obsesionado tratando de entender qué pasó y demás, te empiezas a olvidar de ti y a lo mejor si ves que ya estás saliendo con alguien más, te empiezas a comparar con ese alguien más y bueno, es parte de esto. Otra cosa que se presenta mucho es la rumiación mental. ¿Qué es la rumiación mental? Es un patrón de pensamiento repetitivo en el que una persona se enfoca en los problemas, preocupaciones y las emociones negativas sin llegar a una solución. O sea, como que se queda estancado pensando en todo lo malo y no busca soluciones. Esto se caracteriza por darle vueltas una y otra vez a las mismas ideas, todo el tiempo en la cabeza, repitiendo, repitiendo, lo cual puede llegar a generar ansiedad, frustración, malestar emocional, obviamente, afectando negativamente el bienestar general de la persona, porque muchas veces eso se transforma en algo físico, no se queda O solo sea, en algo es que lo que mental. estás describiendo, perdón, es una tortura. Ah, claro, Eso es totalmente. autotorturarse, pero es una tortura. Sí, y pasa mucho. Sí. Otra cosa que se presenta es sensación de vacío y pérdida de sentido, porque a lo mejor ya habíamos como asumido esa relación, no relación, como algo súper vital, importante en nuestra vida y de repente se pierde. Y pues llega esta sensación de vacío porque ya no está y entonces ya nada tiene sentido. O sea, llegan esos pensamientos, esas sensaciones. También se presenta. Obvio, bueno, igual creo que no lo he dicho, pero cabe aclarar que no en todas las personas es igual, ¿eh? O sea, son cosas que pueden llegarse a presentar, pero no en todas las personas es lo mismo. Pero Perdón, que cuando tú quería hacer la nos estás aclaración. planteando, cuando tú nos estás planteando esta sintomatología, es también, me imagino yo, un poco como la invitación a, ok, este dolor se nos está saliendo un poco de las manos, es importante que te apoyes bien en tu red de apoyo, o incluso que busques atención profesional. Claro, totalmente. Ujú. Siempre que sientan que algo ya les está complicando su vida cotidiana de una forma considerable, busquen apoyo. Busquen apoyo porque es bien fácil que eso se salga de control. También muchas veces se presenta aislamiento. Las personas suelen sentirse solas, aunque estén acompañadas o rodeadas de mucha gente, de sus amigos o de su familia. O también que otros no comprenden por qué están tan tristes por alguien con quien no salieron, ¿no? Lo que decía hace rato. O sea, como los otros no entienden, minimizan y entonces uno se aísla a consecuencia de esto porque sienten que no pueden compartirlo con nadie. Otra cosa que se presenta igual mucho es rabia por haber invertido tiempo, energía emocional, dinero y fantasías de lo que eso pudo haber sido, porque muchas veces estas relaciones de casi algo, casi nada, como dicen muchas personas, duran años. O sea, en serio, años. No es cuestión de semanas o meses, no, se puede extender hasta años. Entonces, si llega ese sentimiento de "Ay, qué pérdida de tiempo, o sea, nada más he estado perdiendo mi tiempo, a lo mejor le he estado siendo fiel a una fantasía, porque nunca se concretó esto, entonces llega todo este enojo. También muchas veces entran sentimientos de humillación y vergüenza. Otra cosa que se presenta son injusticia emocional, porque a lo mejor la persona siente que es que yo sí estaba entregando algo, yo sí estaba entregando mi amor, mi energía, mi tiempo, y la otra persona no lo valoró, es injusto.
Y los más comunes, pues tristeza, frustración, todo lo que se presenta en cualquier otro duelo, enojo, etc. Sí, definitivamente es comprensible que cuando terminamos atravesando una situación como esta en la vida, va a existir un dolor, van a existir emociones muy difíciles y a veces incluso mucha culpabilidad, pero el mensaje es claro y contundente. Que estemos sintiendo estas cosas no nos hacen personas que están mal, no, nos hacen personas que tenemos fragilidades y que no debemos temer en llenarnos de fortaleza para buscar la ayuda, para buscar el apoyo, que puede venir desde esos seres queridos, desde esas personas que están a nuestro lado, pero que también puede ser desde un profesional, desde una persona que realmente pues también pueda escucharte con una mirada objetiva y científica. Acá es bien importante. Hay muchas cosas, tú me planteabas que hay muchas cosas que no se terminan como diciendo sobre este tipo de duelo. Cuéntanos un poco más sobre esa idea, por favor. Pues cosas como que a veces duele más que perder una relación formal. ¿Por qué es esto? Porque nunca se tuvo la oportunidad de que fracasara. O sea, como no hubo una relación formal, entonces nunca fracasó, solo se desvaneció, se esfumó. Otra cosa es que se idealiza más cuando no hay hechos que contradigan la fantasía. O a lo mejor nosotros, yo que estoy viviendo esta relación, no los estoy viendo. A lo mejor, como dice la gente, ¿no? Las red flags estaban ahí, pero yo los veía como corazoncitos rojos. Es eso, o sea, la persona llega a idealizar tanto porque no está viendo las cosas que contradicen esa fantasía que se ha estado creando. O sea, y no es que uno no los quiera ver, sino que uno cuando está enamorado y todo esto está cegado. Muchas veces uno está cegado y aunque las amistades, familia o amigos le traten de hacer ver la realidad, es complicado. O sea, si uno no se quiere dar cuenta, es complejo. Ahora, algo muy importante es, sí se puede llorar por alguien que nunca fue tu pareja y es válido y es comprensible porque tú depositaste sentimientos y emociones en ese vínculo aunque no tuvieran una etiqueta formal. Ahí estaba, existía y era real para ti. Ahora, también duele la versión de uno mismo que existía en esa historia, el rol que estaba desempeñando en esa historia, la personalidad que se forjó en esa no relación. Lo estás perdiendo esa parte de ti, esa versión de ti que amó muchísimo y que entregó todo lo que tenía de sí. Pues se va y duele. Y muchas veces lo que más duele es cómo se sentía uno con esa persona. No es que te esté doliendo en sí que la persona ya no esté, sino el cómo tú te sentías al lado de esa persona. O También de sea, pronto con la idea, ¿no? Con la ajá, idea de eso que quería yo construir. sí, justamente es eso. ¿Cómo empezamos a sanar? ¿Cómo, cómo logramos darle continuidad a esto, pero hacia algo positivo, hacia algo que nos haga bien? Ok, creo que lo principal y algo muy importante es aceptar que sí estás en duelo y nombrarlo. Muchas veces, sabes, aunque suene ridículo decir las cosas en voz alta, ayuda a que uno caiga en cuenta. Es como, ok, sí, perdí esta persona que a lo mejor nunca fue mi pareja. Sí me está doliendo, sí estoy en duelo. Hay que aceptarlo. Como dicen, el primer paso es aceptarlo. Otra cosa que se puede hacer es dar un cierre simbólico. En serio que hacer este tipo de rituales simbólicos ayudan mucho.
Se puede hacer una carta que, ojo, no se entrega a la persona, porque muchas veces en este tipo de situaciones las personas buscan cualquier excusa para tener contacto con esa persona que ya no está. No. Aquí, si van a hacer un cierre simbólico por medio de una carta, esa carta no se entrega, no se busca a la persona. Otra cosa es, pueden hacer rituales pequeños, como ya les he mencionado antes, todo depende de su imaginación y sus gustos, algo con lo que se sientan cómodos. Otra cosa que se puede hacer es borrar los chats, o sea, las conversaciones con esa persona, pero hacerlos con esa intención de dejar atrás a esa persona. No, no de que los hayan borrado por un impulso de, ah, ya, lo odio, y borrar todo, porque eso no va a ser simbólico, no va a tener una carga emocional. Solo fue un impulso por hacerlo. Lo importante es que esté esta carga emocional de ya lo quiero dejar atrás, ya, adiós, hasta nunca. Y otra cosa es que se puede como guardar algo que te esté recordando que creciste, que esta fue una experiencia que te ayudó a crecer como persona, que a lo mejor te ayudó a madurar, que te hizo ver las cosas desde una perspectiva diferente. Eso puede ser algo que tú crees o la imaginación, depende de su imaginación y su creatividad. Otra cosa que se puede hacer es entender que parte de uno, qué parte de uno se enganchó con esa relación. O sea, si había como necesidades afectivas o carencias o venía yo cargando con unas fantasías previas con esta persona. O sea, hay que sentarse a entender por qué me enganché tanto con esa persona, por qué estaba tan aferrada a esa relación. Ujú. Una vez entendiendo es que se pueden empezar a modificar y aceptar cosas. Otra cosa muy importante es pausar el auto odio y la culpa. Hay que empezar a cambiar ese discurso interno de no, es que fue mi culpa por tal. No, no, no fue mi culpa. No fue ingenuidad, fue la esperanza de que esto funcionara. Yo estaba esperanzado en que esto iba a funcionar. Hay que dejar de castigarnos a nosotros mismos, porque yo lo he llegado a decir con mi familia y amigos. Yo muy, o sea, es que el peor enemigo que uno puede tener es uno mismo. Sí, podemos ser muy crueles, muy duros con nosotros. Correcto, o sea, en serio que la forma en la que nos castigamos mentalmente es horrible. O sea, igual lo que pueden hacer acá es sentarse a pensar y analizar. Ok, esto que me estoy diciendo, ¿se lo diría a mi mejor amigo, a mi hermano, si estuviera en esta situación? Si la respuesta es no, ¿por qué te lo estás diciendo a ti? No lo hagas. Justo. Hay que empezar a tratarse bonito y aceptar que las personas cometen errores, pero no, no todo eso fue tu culpa. Y lo más importante, como mencionábamos ahorita, es si ya sienten que todo esto, toda esta situación y estas emociones los están sobrepasando, busquen ir a terapia. Si su círculo de apoyo no los entiende o está minimizando su sentir, yo les aseguro que un psicólogo no va a hacer eso. Y si lo hace, por favor, salgan corriendo de ahí. No, es también como, puede sonar muy, es como muy sencillo y en realidad no lo es, pero no nos acostumbremos a vivir maluco. No tenemos que hacerlo. Tenemos la posibilidad de aceptar que las cosas nos duelan, es parte de la vida, pero también que cuando algunas de esas cuestiones nos duelen tanto, tenemos ayuda, podemos buscar personas que nos van a ayudar, que nos van a atender y que nos van a explicar aquellas particularidades de lo que estamos sintiendo para que entonces empecemos a sanarlas. Hemos aprendido un montón hoy, pero mucho. Te agradezco que nos hayas dado todo este recorrido, porque, porque además siento que de verdad esto es algo que si bien no se habla mucho, sí puede ser muy común. Y a todos nos ha pasado, en mayor o menor medida. Puede que hayamos necesitado ayuda, puede que no, pero
todos hemos tenido esas fantasías, esos deseos, esos amores un poquito escondidos donde queremos que se concreten y no pasa por X o Y motivo. Qué bueno, de verdad, qué bueno tener estas herramientas. Gracias por prepararte, gracias por estudiarlo y por Bueno, traérnoslo acá con todo tu conocimiento, saber y bueno, yo creo gracias. que nada, yo simplemente quiero leerles algo que me vibró muy bonito con este tema. Ok, Y es por que favor. cuando estamos como todavía no viviendo ese duelo, pero necesitamos ir a él, porque es que ya es hora, chicos y chicas, ya es hora a veces también de hacer esa renuncia, de salir de ahí donde estamos, pues palabras como estas nos pueden servir mucho. Hay una canción, hay un tema, esto de hecho es un poema recitado por Ale Seguer que se llama Mis no lugares. Y en ese disco hay este track que cierra el álbum que se llama El no lugar. Les voy a leer El no lugar de Ale Seguer y espero que nos pueda un poquito ayudar también a conectarnos con que podemos salir de ahí, con que podemos empezar a vivir este dolor, sanarlo y ser felices. Ya no quiero ser ningún punto que no sea destino, una terminal en la que están de paso. No quiero ser el por mientras, ni quiero ser el atajo que los acerca a una casa donde yo no estoy. No quiero ser el sitio al que regresan siempre, pero en el que no se quedan nunca. Porque ya no quiero ser el no lugar de nadie, porque lo único que quiero es poder ser el puto mundo para alguien. Está muy potente, la Es verdad. fuerte y a veces necesitamos eso, chicos. Necesitamos algo potente que nos haga reaccionar, que nos haga salir. Y recuerden, sí, quitarse esa bendita duele, pero, pero nos puede llevar a un lugar mejor. Es importante. Háganse esos favores, conversen, Sí, conversen, háblennos. Acá estamos. Y bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando este episodio, ¿te parece? sí, me Muy parece. bien, muy bien, muy bien. Ahora, no estamos en un mes cualquiera. No, Hemos no es iniciado un mes. ni fue un año cualquiera, ¿no? No, Después de, no, no, después de muchas definitivamente no. conversaciones, de muchas cosas, este podcast inició. Y nosotros, yo creo que tenemos que cerrarlo hablando justamente de esas cosas de las que no se hablan tanto, ¿verdad? Sí, claro, pues de qué se trata el programa, de eso. Ajá, Pues nuestro ajá. podcast en general. Entonces, me encantó cuando propusiste que conversemos en el próximo episodio sobre la salud mental en estas fechas decembrinas, porque de eso casi no se habla y en realidad uno creería que, pero pues si simplemente estamos felices, No. pueden haber muchas emociones y puede dar felicidad, pero también tristeza. Entonces, yo creo que les va a gustar mucho ese programa y además, no puedo dejar de decirlo, es nuestro último programa del año. Entonces, pues Así se los es. recomendamos para que vean a ver cómo vamos a cerrar, para que vean cómo cierra este podcast que se dará un descansito, pero cortico, cortico, hasta enero, ¿vale? Es corto. Muy bien, muy bien. Nada, pues por favor, compartir el episodio, nos ayuda a crecer. Estamos muy felices con las vistas que hemos tenido, pero nos están haciendo falta sus comentarios. Queremos que nos comenten más. Desde luego, muy agradecidos con los que lo han hecho, pero queremos poderlos leer, queremos de verdad poderlos leer. Uno, pues lo hablábamos en estos días off the record, y es que definitivamente llevamos poco tiempo y sentimos que muchas personas se han sumado a escuchar estas conversaciones. Ahora la Los, invitación es que se sumen a conversar con nosotros. sí, muchas gracias a los que nos han estado apoyando y esperemos que les siga encantando todo nuestro contenido. Por favor, y también que nos ayuden a mejorar contándonos qué tanto no les ha gustado también, qué podemos mejorar, porque sabemos que hay mucho por hacerlo. Yo sé que, Reiteran, perdón, algunas personas sí dale. nos han dicho como de que a lo mejor hacerlos más cortos, pero
Intentamos, pero muchas veces hacerlos más cortos implica dejar mucha información importante por fuera. Entonces, lo sentimos, sí los escuchamos y les pusimos atención y hemos tratado de hacerlos más cortos, pero en muchas ocasiones es muy complejo. Lo es y también les voy a decir una cosa. Después de escuchar con mucho, mucho, mucho cariño, eh, eh, pues muchos de estos comentarios, hemos atendido también otras cosas, por supuesto que sí, pero hay unas que nosotros hemos planteado como, hombre, ahí está el contenido, ¿no? Vale la pena. Esto no es un contenido TikTok Flash que va a durar unos pocos minutos. Queremos poderles dar profundidad dentro de la conversación, manteniendo nuestro estilo de ser muy cercanos, de poder explicar muy bien los conceptos, de no enredarlos con una jerga científica, pero poder hablar ampliamente de las cosas. Entonces, con mucho amor, les pido, se les está haciendo largo, peguen la pausadita y después regresan, porque vale la pena, vale la pena. Los estamos preparando con cariño, con el esmero de procurar no meterle rellenos ni tonterías, no, pero igual sabemos que pueden ser largos para algunas personas que están acostumbrados a formatos más cortos. E igual sus recomendaciones nos ayudan inmenso a seguir mejorando, a seguir creciendo y a ir tomando decisiones sobre cómo queremos que este programa, pues que inicialmente es nuestro, también sea de ustedes, que ustedes se apropien de él. Entonces, nada, pues simplemente reiterar que es importante normalizar estas conversaciones, es importante de verdad llegar a revisar que vinimos a buscar estar bien, a estar en equilibrio, a estar tranquilos y que cuando algo, así no sea algo que se hable mucho, pero algo nos está afectando, pues hay que conversarlo, hay que hablar de ello y hay que revisar cómo lo podemos sanar. Por acá tengo una frase que me parece importante también dejarla y es, a veces no lloramos por la persona, sino por la historia que imaginamos y nunca llegó. Y está bien despedirse también de lo que no fue, está bien hacerlo, porque tú mereces un amor que exista en la realidad, no solo en tus sueños. Y esto fue Shanique y Pablo Conversan. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que te haya dejado algo para reflexionar y sentirte acompañado en el camino. Recuerda que tu salud mental importa y que hablar de lo que duele sana. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Recuerda, no estás solo, no estás rota, no estás mal por sentir. Si este episodio te tocó el alma o te hizo pensar diferente, compártelo. Nunca sabes a quién puedes estar acompañando en silencio. Esto fue Shanik y Pablo Conversan. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de lo que casi nadie habla.